Buenos días, estamos en la Cámara de Diputados. Hoy tuvimos sesión, de hecho se está desarrollando en estos momentos la sesión. Quise tomarme un tiempo para explicarles la iniciativa que hoy presentó el Frente Ciudadano por México, que tiene que ver con eliminar privilegios de la clase política del gobierno y con crear un fondo de reconstrucción, pero que también tiene que ver con cambiar la forma en que se hace política en México. En los últimos días se ha hablado mucho de este planteamiento que hemos retomado de los ciudadanos. Más de 3,5 millones de ciudadanos firmaron en una plataforma digital en change.org para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Y esto ha suscitado muchos debates, creo que atendibles todos. Lo primero que dijimos, de hecho, aparecimos mostrando pancartas con tweets de académicos, personalidades de la sociedad civil, de ciudadanos en general, incluso pues, de columnistas deportivos, todo tipo de opiniones ciudadanas que tienen que ver con este tema, porque creemos que lo primero que tenemos que hacer para salir del atolladero, para salir de la crisis, es escuchar a las ciudadanas, a los ciudadanos de México que tienen algo que decir sobre este tema. Pero creo que el financiamiento público a los partidos se convirtió en un símbolo del despilfarro, de los excesos de la clase política. Y lo que quiero dejar muy en claro es este planteamiento que he venido haciendo en redes sociales, compartiendo con ustedes, de que no se trata de sustituir este modelo de financiamiento público por un financiamiento de modelo privado. Se trata de que alcancemos la elección más austera de la historia en el 2018. México adoptó, digamos, dos tradiciones de modelo electoral. La tradición francesa, que es de alto, intenso financiamiento público, y la tradición norteamericana, que es de un intensísimo financiamiento privado. Pero en vez de adoptar lo mejor de las dos tradiciones, que dijéramos, tuviéramos una democracia que adoptara lo mejor de las tradiciones, adoptamos lo peor y tenemos una mezcla muy riesgosa, muy peligrosa, que incluso es mucho peor de lo que los analistas políticos que han criticado esta propuesta suponen. Hay quien dice que si aprobamos esta reforma va a crecer la capacidad de intervención de poderes fácticos de empresas como IGA, como Odebrecht, como HL, que son las que financian al PRI, que son las que financiaron la elección del Estado de México, y nosotros creemos que eso ya está sucediendo, que ya están pagando esos poderes fácticos, esas campañas, las campañas del PRI, que ya están siendo las que deciden, y no solamente del PRI, de muchos partidos políticos. Es un mal que se ha extendido a toda la clase política en este país, y que ya son muchas las evidencias que tenemos de esto. Lo tuvimos con Monex, lo tuvimos en 2012, lo tuvimos en 2006 con la intervención burda, directa del Consejo Coordinador Empresarial en una elección que fue fraudulenta, la del 2006. Lo tuvimos también en 2012, lo acabamos de tener en el Estado de México. Pero quiero explicarles, hacer un poco de ejercicios de lógica de por qué este mecanismo que está actualmente sirve al PRI. Supongamos que el PRI contrata espectaculares, que es lo que hace tradicionalmente. México es un país en donde tenemos derroche de espectaculares. El PRI le dice al INE que contrató 2,000 espectaculares y los reporta, digamos, fue incluso algo que nos pasó en Colima, que el PRI reporta gastos por debajo de lo que gasta, a 5,000 pesos por espectacular. El PRI reporta 10 millones de pesos de espectaculares y de eso dice 5 millones fueron de financiamiento público, 5 millones fueron de financiamiento privado, que es lo que la ley hoy permite, ¿no? Esto en una campaña electoral. ¿Qué es lo que esto que está reportando el PRI en realidad pasa en el resto del país? Lo que hemos detectado, que en realidad no son 2,000 espectaculares, sino 5,000. Y que en realidad esos espectaculares no cuestan 5,000 pesos, sino 12,000. Nada más que los proveedores le cobran a través de gobiernos de los estados, de gobiernos de los municipios, de pagos en efectivos, de patrocinadores no reportados al INE, de poderes fácticos, de grupos de delincuencia organizada, y que en realidad lo que estamos teniendo es una campaña de 60 millones de pesos. Y que en realidad esos 5 millones de financiamiento público sirvieron para justificar un financiamiento privado o ilegal de 55 millones.
ese es el modelo que utiliza el PRI. Aquí lo voy a poner, esto es lo reportado al INE, y esta es la realidad. Este es el modelo típico que utiliza el PRI en las campañas políticas y con el que los ciudadanos no podemos competir en las elecciones. Un modelo típico en el que, por ejemplo, las camisetas, las playeras, es muy fácil de mentir, de subreportar los gastos. Nadie puede ir con cada ciudadano al que se le regaló una playera y preguntarle. Por eso, al amparo de topes de campaña de 10 millones, pueden hacer gastos de 60 millones. Es un ejemplo clásico que puede ser aplicable a cualquier otra de las promociones y que además oculta un hecho contundente. ¿Es cierto que el financiamiento público es excesivo? Yo creo que el principal problema del financiamiento público es el de actividades ordinarias, el de las burocracias partidistas. Ese no debería de tener razones para existir. El INE tiene para el próximo año, y el INE podría, sin necesidad de que los partidos tuvieran una tesorería, un órgano administrativo, una burocracia partidista que así lo organizara, el INE podría contratar foros, capacitaciones políticas, formación cívica, que son las tareas básicas de la política, de las campañas políticas, y que serían las que se le tendrían que ir traspasando al INE de estas burocracias partidistas que crecieron excesivamente. Y además, un planteamiento muy básico que nosotros estamos haciendo al pasar esto a 0 pesos es que obviamente también estaríamos topando el financiamiento privado. El PRI ha declarado que quiere que las personas morales financien las campañas. Pues es simplemente legalizar lo que ya han venido haciendo. Lo que hicieron con Monex, lo que hicieron con Soriana, lo que hicieron con Odebrecht, lo que hicieron con OHL, lo que hicieron con IGA. El PRI está planteando legalizar eso que ya han venido haciendo. Nosotros creemos que justo el propósito de esta iniciativa tiene que ser reducir al máximo el valor, la incidencia que tiene el dinero en las campañas. Porque, como les decía, aunque se escuche mucho financiamiento público, algo que no se le comunicó en los últimos años a las personas es que hay una desproporción brutal, de 4 a 1, por ejemplo, entre lo que se le asigna de recursos públicos al PRI y lo que se le asigna a Movimiento Ciudadano. Yo sé que estas redes sociales las siguen muchas personas que han sido candidatos y dicen, oye, es que hay un montón de recursos públicos. A la hora que tú lo divides entre el número de candidatos, terminas teniendo por cada candidato a diputado o por cada candidato a alcalde un financiamiento público de 30 o de 40 mil pesos, que es obviamente insuficiente para pagar su campaña y que le sirve al PRI, que además como el PRI no recibe esos 30 o 40 mil pesos, sino 4 o 5 veces más, 200 mil, pero al PRI esos 200 mil pesos le sirven para de esta manera tapar gastos de campaña que son muy superiores. Entonces, la desproporción de lo público, que digamos, si aquí de esta campaña ya sería una desproporción de 4 a 1 del PRI contra un candidato ciudadano, bajo esta lógica en la que el PRI puede subreportar gastos, se expone a 20 a 1. Y esas son las condiciones en las que compite un ciudadano que se afilia a una fuerza emergente, que opta por una candidatura independiente, que recibe algo de recurso público, pero que termina compitiendo en unas condiciones de absoluta desigualdad. Es una cosa que teníamos que explicar así para que mucha gente lo entienda. También me interesa mucho compartirles algunas de las cosas que se retoman en las iniciativas, por un lado del Frente, pero también estamos retomando las iniciativas de Movimiento Ciudadano, hacer las cuentas. Alguien me ha dicho, oye, ¿cuáles son las cuentas del Frente para la reconstrucción? Se ha hablado de que la reconstrucción necesitaría una inversión de 38 mil millones de pesos. Bueno, tan solo con lo que se ha gastado en publicidad oficial, el puro presidente de la República, el puro gobierno federal, se pagan esos 38 mil millones de pesos. Ahorita vamos a compartir la nota de Sin embargo que explica eso. Pero el gasto total en publicidad oficial de un conjunto de instituciones, de organizaciones, de organismos públicos descentralizados o autónomos, del Poder Judicial, del Poder Legislativo a nivel federal, es de 22.500 millones de pesos. Si a eso le sumamos las pensiones de los expresidentes, de los 4 expresidentes vivos que están en este momento, de Felipe Calderón, Vicente Fox, de Ernesto Zedillo, de Carlos Salinas, que ascienden a 200 millones de pesos al año. Si a eso le sumamos la partida de esta iniciativa que se conoce como que lo paguen ellos, que nosotros hemos denominado que lo paguen ellos, que tiene que ver con los gastos personales del presidente y su familia, que son integrados al gasto público y que ni siquiera son transparentados como en otros países, como en Estados Unidos. Toda la gente puede saber cuándo el yerno de Donald Trump utilizó un avión público, cuánto se invirtió en un vestido para una cena de gala
además de que la mayoría de sus gastos corren por cuenta personal, son transparentes, son 3.400 millones de pesos los gastos del presidente, de su familia, digamos los gastos personales que asume el Estado mexicano. Nuestra iniciativa de privilegios fiscales, que se cancelen los créditos y las condonaciones fiscales, que sobre todo concentran 35 empresas amigas del poder, amigas del régimen, ustedes ya se imaginarán cuáles son, que son 78.500 millones de pesos. Tenemos la iniciativa de eliminar el financiamiento público a los partidos, que es de más de 12.000 millones de pesos, que es justo la que estamos retomando hoy. El tema de los topes salariales a los altos funcionarios. Hay 10.000 funcionarios en México que ganan 2 millones de pesos o más al año, homologados prácticamente al nivel de subsecretario en los distintos poderes de la administración pública en México a nivel federal. Si nosotros elimináramos el 50% de esas plazas que creemos que son absolutamente innecesarias, se crearon en los últimos años, en los últimos 10 años, sin ninguna justificación, y si además hiciéramos una reducción drástica del 50% de ese salario, que seguiría siendo un salario excesivo, un salario de 1 millón de pesos al año seguiría siendo un salario excesivo, tendríamos un ahorro de 14.000 millones de pesos. Tenemos el tema de los bonos navideños que reciben aquí los legisladores, con excepción del Movimiento Ciudadano, que ha sido toda la fuerza política que ha renunciado a todos los bonos, de 126 millones de pesos. El tema de los seguros de gastos médicos mayores, nosotros renunciamos a los seguros de vida, al seguro de gastos médicos mayores, hemos atendido la inmensa mayoría de nuestros problemas en el ISSSTE, en el IMSS, en las instituciones públicas a las que tenemos acceso, 733 millones de pesos. Y además estamos preparando una iniciativa que tiene que ver con los organismos públicos locales en materia electoral, los denominados OPLES, que nosotros sostenemos que además, junto con el recorte que se le va a hacer al INE, andarán rondando un recorte de unos 10.000 millones de pesos que se puede hacer de ambos organismos. Todo esto suma más de 140.000 millones de pesos que pueden ser reinvertidos en la reconstrucción de México y que pueden ser canalizados a no solamente estos 40.000 millones de pesos que se necesitan, digamos, para la emergencia, para lo que urge, para lo fundamental de los daños del sismo, para las víctimas en el sur y en el centro de México de estos desastres naturales, sino para planificar, por ejemplo, para invertir en conectividad. La conectividad es muy importante para enfrentar desastres naturales, para invertir en educación, porque si algo ha dejado de manifiesto el sismo es que lo pasa mucho peor quien tiene condiciones de desigualdad o de pobreza o de abandono por parte del Estado, y que creemos que mucha infraestructura, por ejemplo en materia hospitalaria, que los hospitales muchos se saturaron, muchos se evidenciaron ausentes de medicamento, de equipo con el cual atender a las personas afectadas por los sismos, a las víctimas, a los damnificados, y además podemos invertir en infraestructura educativa. Se podría hacer un plan para los próximos 7 años de 1 billón de pesos de inversión en un estado de bienestar, en una mejor posibilidad de que el Estado corrija las desigualdades y atienda a quienes más lo necesitan. Si lográramos invertir en los próximos 7 años 1 billón de pesos en el bienestar de los mexicanos y transitáramos a un modelo de austeridad, que los políticos vuelvan a tocar casa por casa, que se haga campaña en las calles como las hemos hecho nosotros, utilizando redes sociales, utilizando instrumentos mucho más accesibles y menos caros, y que el dinero deje de ser el factor que decide las elecciones, por supuesto que este país tendría otro horizonte, otro destino. Eso es lo que estamos planteando. Hay que ver el problema en su dimensión más profunda. Iniciamos con la renuncia al financiamiento público. Movimiento Ciudadano ya renunció al financiamiento público desde la semana pasada al 100%, pero eso es la puerta de acceso a una discusión más profunda, más seria, de reingeniería, de cambio, de transformación del sistema, del régimen, de las instituciones en México, para ponerlas al servicio de los ciudadanos.